Muy bien, hola, buenos días. Hoy no puedo asistir a la clase, así que les dejo la grabación correspondiente a las ramificaciones de la arteria aorta, la arteria principal justamente de nuestro sistema circulatorio. Muy bien, comencemos. La arteria aorta y sus ramificaciones. Vamos a tener en cuenta que esta arteria es justamente el vaso de mayor calibre de todo nuestro organismo. Tiene su pared muy engrosada y la particularidad de tener justamente un contenido elástico gracias a sus túnicas de tejido elástico. Es la principal arteria, como dijimos, del organismo, ya sea por su tamaño y por las áreas que irriga. En la clase anterior vimos justamente las cavidades que tiene el corazón. Habíamos visto que a nivel superior se encuentran las aurículas y a nivel inferior están los ventrículos. Habíamos dicho que el corazón se divide en dos, en un corazón derecho y en un corazón izquierdo. Por lo tanto, del lado izquierdo y de la parte inferior, es decir, del ventrículo izquierdo, es donde nace esta arteria, la cual se va a dividir o la vamos a dividir en diferentes porciones para sus estudios de las ramas que emergen de ella. Entonces, en primer lugar, tiene una primer porción que se llama la porción ascendente. La segunda porción es el arco aórtico y por último la porción más extensa, que es la porción descendente. En esta primer porción o aorta ascendente tiene más o menos un trayecto de 3 a 4 centímetros. Se relaciona a la izquierda con el tronco pulmonar, que es justamente la otra arteria que nace del ventrículo derecho. A la derecha se encuentra la vena cava superior y decimos que esta porción de la arteria aorta se encuentra cubierta por el saco pericárdico. De acá surgen las primeras ramificaciones que se llaman las ramas coronarias. La segunda porción es el arco, antiguamente llamado callado de la aorta, la cual presenta una curva con una concavidad inferior, con una dirección hacia atrás, es decir, que es posterior y que se inclina hacia la izquierda. Es decir, que la porción descendente lo hace del lado izquierdo de la columna vertebral. Este arco ocupa el mediastino superior y en su convexidad, es decir, en la parte superior de este callado o este arco, nacen tres grandes arterias que van a irrigar la zona de cuello, cabeza y extremidades superiores. En cuanto a la aorta descendente, esta va a transcurrir desde la T4 o D4 anterior a la columna torácica vertebral y lo hace hasta la altura de la L4. Esta porción de la arteria aorta descendente atraviesa el diafragma, está a esta altura, a la altura de la T12 o D12, por un orificio que se denomina el hiato aórtico. Y este es el punto de la aorta descendente donde la dividimos en arteria aorta torácica y después que pasa justamente al músculo diafragma se llama la arteria
abdominal, arteria aorta descendente abdominal. Luego, a la altura de L4, esta arteria se bifurca y emite sus ramas terminales. En cuanto a las tres ramas que nacen del arco aórtico, hay gran variedad de ramificaciones. La más común es justamente la que corresponde a un 70% de los individuos, donde vemos que nace su primera ramificación, que es el tronco brachiocefálico, después le continúa la carótida común y la subclavia. Del tronco brachiocefálico hacia la derecha tenemos justamente la carótida derecha y la subclavia derecha. Y después del lado izquierdo la carótida izquierda y la subclavia izquierda. La arteria coronaria primitiva derecha, nosotros habíamos visto que en el inicio de esta arteria, es decir, a nivel de la configuración interna del corazón, cuando la arteria aorta sale, tiene justamente estas válvulas, es decir, las válvulas sigmoideas o semilunares. También les había comentado que en el seno de estas válvulas, de hecho reciben el nombre de los senos aórticos o antiguamente conocidos como los senos de Valsalva, vemos que en las dos anteriores tienen unos orificios. De aquí es donde nacen las arterias coronarias, es decir, externamente, ¿sí?, a lo que es la periferia o la circunferencia de la arteria aorta, tiene dos orificios, que son los senos aórticos o los senos de Valsalva. De allí entonces nace la arteria coronaria primitiva derecha, que lo vemos acá, y la arteria coronaria izquierda. A su vez, estas dos arterias emiten ramificaciones que se las conocen como las ramas colaterales atriales, por lo tanto van a irrigar justamente la zona de las aurículas, y las ramas ventriculares. De la arteria coronaria derecha hay unas ramificaciones que son justamente para irrigar la zona arterial, la zona auricular o atrial, y las ramas ventriculares. De la coronaria izquierda van a ser la arteria interventricular anterior, que va a descender por justamente el surco interventricular anterior, y a su vez la arteria atrioventricular izquierda, que lo va a hacer a través del surco atrioventricular. A esta arteria también se la conoce como la arteria circunfleja. Bien. Bueno, no puedo. Acá tenemos una imagen justamente de las arterias coronaria izquierda y la circunfleja, más la arteria interventricular anterior y la arteria coronaria derecha, con sus ramificaciones justamente auriculares y ventriculares.
Después tenemos la segunda porción, que es el arco aórtico, donde dijimos que la primera, desde la derecha hacia el lado izquierdo y posterior, vamos a encontrarnos con el tronco arterial brachiocefálico o tronco brachiocefálico, el cual después se va a dividir en la arteria carótida común, que asciende hacia la región de cuello y cabeza, y la arteria subclavia derecha, que va en búsqueda justamente de la clavícula y para después ir hacia el miembro superior. Del otro lado, del lado izquierdo, vamos a encontrar la arteria carótida común izquierda, que asciende hacia cuello y cabeza, y la arteria subclavia izquierda para ir en dirección al miembro superior izquierdo. Acá tenemos otra imagen, tronco brachiocefálico con la carótida común derecha y la subclavia derecha. Y del otro lado, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. En la región de cuello, justamente las arterias carótidas se encuentran lateralmente a la glándula tiroides, que la misma está sobre la tráquea inferior a la región de la laringe, y vemos cómo a nivel superior de esta glándula la carótida común se vuelve a dividir en carótida. Justamente ahora vamos a ver que se divide en la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Acá tienen otra imagen de el arco de la aorta. La relación a nivel posterior se encuentra en los anillos de la tráquea a nivel más distal, y después la tráquea vemos cómo se bifurca para dividirse en los bronquios, que luego van a ir obviamente para cada uno de los pulmones, pulmón derecho y pulmón izquierdo. También podemos apreciar cómo la arteria aorta en la porción descendente se coloca a nivel lateral del lado izquierdo de este tubo que vemos a nivel posterior de la tráquea, que es el esófago. Por lo tanto, vemos que la arteria aorta descendente lo hace del lado izquierdo del esófago y a nivel posterior. Acá tenemos otra imagen. Este es el arco de la aorta, y acá se puede apreciar mejor cómo este arco justamente se va hacia atrás, es decir, que va hacia posterior. Este es el pulmón justamente izquierdo. Acá tenemos la porción del tronco pulmonar y vemos cómo la arteria pulmonar izquierda ya ingresa al pulmón. Y tenemos acá el tronco brachiocefálico más la arteria carótida, que es la que asciende, y a nivel posterior, que después justamente se va hacia posterior, pero después busca a la clavícula, es decir, hacia el hombro, igual que acá lo vemos a la arteria subclavia, que se desliza a nivel de medial a lateral hacia lo que es la fosa de la escápula, para luego dividirse en la zona axilar y cambiar de nombre, como ya vimos a nivel de miembro superior, la irrigación y los vasos arteriales. La carótida entonces derecha, la carótida común o primitiva izquierda y la subclavia correspondiente. El tronco brachiocefálico entonces es la rama más voluminosa
El punto más alto tiene su origen en el punto más alto de este arco aórtico. Está anterior a la tráquea y emite las ramificaciones a la altura de la articulación de la articulación externo clavicular derecha. Emite esta ramificación que veníamos hablando de la subclavia y de la carótida derecha. La carótida común derecha, luego del inicio del tronco brachiocefálico, entonces tenemos la carótida común derecha que asciende lateralmente a la tráquea, anterior a la región cervical y a la altura justamente del cartílago cricoide o en algunas bibliografías del hueso hioides, emite su nueva ramificación. Acá vemos el origen justamente de la arteria carótida común izquierda, que lo hace directamente del arco aórtico y se dirige justamente anterior a la tráquea en su primer porción y luego lo hace lateral para buscar la parte lateral de la región de cuello. La bifurcación de las carótidas o las nuevas ramificaciones de las carótidas lo hacen, como les había mencionado anteriormente, a nivel del cartílago tiroides. Esta carótida común o primitiva se va a dividir en carótida externa y carótida interna. Lo hace a la altura del seno o el cuerpo carotídeo. La arteria carótida externa se divide entonces dos ramas terminales y lo hace dentro de la glándula parótida. La glándula parótida es la que nosotros vamos a localizar en el ángulo de la mandíbula, sobre el músculo massetero. Es una glándula salival, es una glándula de gran tamaño, que lo vamos a ver con mayor detalle en aparato digestivo. Esta arteria carótida externa se divide, emite una rama para la arteria maxilar interna, ¿sí? Y la otra rama es la temporal superficial, es decir, hacia el hueso temporal. A su vez, tenemos 6 ramas que se van hacia la región de cuello y cara. La tiroidea superior, que es justamente hacia la tiroides. De la carótida externa, entonces tenemos una rama que desciende y va hacia la glándula tiroides, entonces se va a llamar tiroidea superior. Luego tenemos una ramificación media que va hacia la región de la faringe ascendente. Tenemos también una ramificación anterior que es hacia la lengua, por lo tanto se va a llamar la arteria lingual. Una arteria facial. Una que es a nivel posterior, una rama que lo hace a nivel posterior y va en dirección hacia el hueso occipital, entonces la arteria occipital, y la rama también posterior y va a la región justamente del oído, la auricular posterior. Y tenemos 2 ramas terminales, que es la temporal superficial y la maxilar interna. Acá tenemos otra imagen donde vemos las diferentes ramificaciones de la carótida común
a la carótida interna y la carótida externa. Acá identificamos justamente la carótida interna cuando asciende, ¿sí?, e ingresa justamente a lo que es la parte intracraneana, vamos a ver las ramificaciones que se emiten hacia lo que es la arteria cerebral anterior, la cerebral media y cerebral posterior, las cuales a través de una arteria que se llama comunicante van a formar el polígono arterial cerebral, que serían los más relevantes a nivel interno. Y después vemos la carótida externa, como habíamos dicho, emite prolongaciones hacia la arteria lingual o ramificaciones a la arteria lingual, la arteria facial, temporal y auricular. Bien, acá tenemos una imagen de lo que es el cerebro, en realidad el encéfalo, donde vemos una vista inferior, esto es posterior y esto sería anterior, y vemos la carótida interna, ¿sí?, con sus ramas de la arteria cerebral media, arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior, las cuales a través de la comunicante anterior y posterior forman lo que se denomina el polígono arterial cerebral, que irrigan todo lo que es el encéfalo, hemisferio izquierdo y derecho. Luego tenemos de las comunicantes posterior, nace la arteria basilar. La arteria basilar tiene sus ramas terminales, que son las arterias vertebrales, y vemos también las ramificaciones que se emiten de la basilar para las arterias cerebelosa superior, cerebelosa anteroinferior y la cerebelosa posterior-inferior, las cuales van a irrigar o nutrir justamente lo que es el bulbo raquídeo y el cerebelo. La arteria subclavia se conocen o se estudian 3 porciones, las cuales están identificadas a través del músculo escaleno anterior, que es el músculo lateral de la región cervical de la región de cuello, que tiene origen en las apófisis transversas justamente de las vértebras cervicales y se insertan en la primera costilla, primera y segunda costilla, en este caso el escaleno anterior en la primera costilla. Entonces la inserción del escaleno me va a marcar la segunda porción de la arteria subclavia. Anterior al escaleno sería la primera porción y posterior al escaleno la tercera porción de las subclavias.
Las ramas colaterales según la dirección. Tenemos ramas ascendentes, por lo tanto son las que van a ir hacia arriba de lo que es la subclavia. Tenemos la arteria vertebral. Como podrán ver, una vista lateral de la región de las vértebras cervicales, y como particularidad de las vértebras cervicales habíamos visto que en sus apófisis transversas tenían unos orificios, que son justamente los orificios vertebrales, donde asciende y transcurre la arteria vertebral. Luego tenemos la arteria tiroidea inferior, que es justamente la que va a irrigar los lóbulos inferiores de la glándula tiroidea. La arteria cervical ascendente, la cual se va a dividir en una arteria cervical superficial y una profunda. Y después tenemos las ramas justamente colaterales descendentes, que es la arteria intercostal suprema y arteria torácica interna. Más las arterias, las ramas externas, que es la supraclavicular, que va a irrigar la zona justamente de la fosa supraescapular, y la dorsal de la escápula, es decir, que son justamente ramas que van hacia la parte posterior del tronco. Acá tenemos una vista de la arteria subclavia en su primera ramificación, que es la arteria vertebral, que vemos cómo transcurre por los agujeros vertebrales de las apófisis transversas para ascender hacia lo que es la cavidad intracraneana y formar parte del tronco basilar. Luego tenemos la arteria torácica interna, que es descendente, que va a irrigar la región interna de tórax y abdomen. Tenemos la tiroidea inferior, que justamente va a irrigar, como habíamos dicho, a nivel postero inferior de los lóbulos justamente de la glándula tiroides. Esta es una vista posterior de la región de cuello. A su vez, esta glándula tiroidea inferior emite ramas de arteria cervical ascendente, laringe inferior, traqueales, faringe, esofágicas y ramas glandulares. Es decir, que se las conoce como las arterias viscerales. Acá tenemos un esquema justamente de lo que venimos viendo, ¿sí? De la arteria aorta ascendente, hacemos un resumen, un repaso de lo que venimos viendo. Del ventrículo izquierdo, entonces nace la arteria aorta en su primer porción, la ascendente. Tenemos justamente las arterias coronarias, que son las que van a irrigar al corazón y sus diferentes porciones y cavidades. Luego tenemos la porción del callado aórtico, donde de ese callado aórtico emite un tronco brachiocefálico derecho, donde nace la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. De la subclavia derecha tenemos una rama ascendente, que es la vertebral derecha, y la del tronco tirocervical derecho, es decir, que va a irrigar la glándula tiroides, como así también piel, tejido y músculos de la región del hombro y de la región superior de la espalda, del tronco, del lado derecho. Luego esta arteria subclavia, una vez que pasa por la zona axilar, se va a dividir o se va a ramificar en la arteria braquial, en la que también conocemos como humeral. Luego la humeral en la región del codo
se divide en la arteria radial y la arteria cubital. A su vez, la subclavia tenemos una rama que es la torácica interna derecha, que va a irrigar tanto a nivel superficial, es decir, la piel, los músculos del tórax y el abdomen, más la región de pectoral o mamaria y el lado derecho del pericardio. Lo mismo del otro lado, y a su vez, después del callado aórtico, vamos a tener la arteria aorta descendente, la cual la vamos a dividir para su estudio en la aorta torácica, y una vez que pasa por el músculo diafragma, la arteria aorta abdominal. Acá vemos la arteria aorta descendente torácica, que se estudian como ramas parietales y ramas viscerales. Y después que pasa al músculo diafragma, por el hiato, el orificio que tiene el diafragma para la arteria, vamos a estudiar la aorta abdominal. Esta arteria torácica se relaciona con el ángulo costo vertebral izquierdo a nivel posterior, con el tronco simpático torácico, que es lo que ustedes ven de color amarillo, los nervios espláncnicos torácicos y las venas hemiácigos accesorias. En un corte sagital vemos cómo la arteria torácica se relaciona a nivel anterior con la arteria pulmonar izquierda, el bronquio pulmonar izquierdo, con las venas pulmonares. A nivel posterior vemos las venas hemiácigos, los ganglios también a nivel ganglios linfáticos, como el tronco simpático. Acá
justamente se retira la arteria aorta para poder ver las ramas que emite esta porción, que son las esofágicas, que son 2 ramas. Luego tenemos las ramas pericárdicas que van a ir hacia el corazón y las mediastínicas que van a ir hacia la zona del mediastino. A nivel posterior vemos cómo emergen justamente las arterias bronquiales izquierda y derecha, ¿sí? Por eso se ve a nivel translúcido, y las 2 ramas esofágicas que ya les había mencionado. Una vez que atraviesa el diafragma, entonces vamos a comenzar a hablar sobre la arteria aorta abdominal. Tiene un inicio a nivel de la D12 hasta la L4 porque luego se divide y emite las ramas terminales. Entonces en esta porción también vamos a encontrar ramas que se conocen como las ramas parietales, es decir, que van a haber arterias que van hacia las paredes y algunas de las vísceras también, y las ramas viscerales que van justamente a cada una de las vísceras que se encuentran en la cavidad abdominal. En primer lugar tenemos la arteria diafragmática inferior, es decir, que son las ramas que van a ir hacia la cara inferior del músculo diafragma. Son 2, una del lado derecho y la otra del lado izquierdo. Y luego tenemos las ramas que nacen de la arteria diafragmática y van a ir hacia estas glándulas que ustedes ven en forma de triángulo que están por arriba de los riñones, por lo tanto son las glándulas suprarrenales. También vemos que de esta rama, de esta arteria diafragmática inferior, vemos del lado justamente izquierdo cómo nace la arteria esofágica inferior. Luego tenemos las arterias lumbares que nacen de la pared posterior, justo de la cara posterior de esta arteria, y emite ramas hacia las vértebras lumbares. A la altura de la bifurcación de esta arteria abdominal se emite la arteria sacramedia, que es la que transcurre por toda la cara anterior del sacro hasta la región del coxis. Las ramas viscerales podemos ver lateral a este tronco que ya lo vamos a pasar a mencionar, que es el tronco celíaco. Lateral al tronco nace la arteria suprarrenal media, derecha e izquierda, Más inferior tenemos las arterias renales que van a ir para cada uno de los riñones, riñón derecho, riñón izquierdo, y de esta rama, de esta arteria renal, nacen las ramas suprarrenales inferiores para el lóbulo inferior de la glándula suprarrenal. Nace la rama apical, que es justamente para la zona superior del riñón. La rama uretérica, que es justamente una arteria para el uréter, para los uréteres, que son los conductos por donde sale la orina de los riñones y se dirige hacia la vejiga. Y las ramas primarias
del riñón que van a justamente a subdividirse o a ramificarse en cada uno de los lóbulos del riñón. De gran importancia en la aorta abdominal es este tronco que se encuentra en la pared anterior o en la cara anterior de la aorta abdominal, que es el tronco celíaco. Está a la altura de, según bibliografías, T12 o L1, es en la región celíaca de Lushka y tiene 3 ramas terminales. La primera, más delgada y que asciende hacia la izquierda, es la arteria gástrica izquierda, que después transcurre por todo lo que es la curvatura menor del estómago, emitiendo diferentes ramificaciones para justamente las diferentes porciones del estómago. A su vez, esta arteria emite unas ramas esofágicas, es decir, que van a ir en dirección al esófago, y las diferentes ramas, como les había mencionado, hacia el estómago, que se denominan las ramas gástricas. Después tenemos, inferior a esta, la arteria esplénica, que cursa por la parte superior del páncreas, que es este órgano que se encuentra posterior al estómago, y vemos cómo esta arteria esplénica pasa por detrás también del estómago y se va hacia este órgano que es el vaso, que se denomina esplénica. Esta arteria esplénica también emite diferentes ramificaciones y una de ellas es la gastroepiploica izquierda, que transcurre por toda la curvatura mayor del estómago. Gastro de estómago y epiploica, está mal escrito, epiploica, que se refiere a un repliegue del peritoneo que vamos a ver en el aparato digestivo. A su vez les comenté de que por detrás o posterior al estómago se encuentra la glándula que es el páncreas, por lo tanto de esta rama esplénica también van a ver una rama hacia el páncreas, por eso las arterias pancreáticas. Y por último, de este tronco es la arteria hepática común, que se va en dirección hacia la derecha, la cual también se va a dividir en diferentes ramas en la arteria hepática propia, que es la que después se introduce en el hígado, se vuelve y se sigue ramificando. Otra arteria que es la arteria gástrica derecha y la arteria duodenal, que va justamente a irrigar la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. Entre la arteria gástrica derecha y la gástrica izquierda justamente se van a anastomosar a nivel del duodeno.
Entonces, en resumen, la arteria mesentérica superior se origina aproximadamente a 2,5 centímetros por debajo del tronco celíaco, emite ramas arteriales pancreáticas y duodenal inferior, es decir, hacia el páncreas y hacia la porción del duodeno en su porción inferior. Emite arterias intestinales para justamente intestino delgado, arterias cólicas derecha, media iliocólica, que son justamente para las porciones del colon que les mencioné anteriormente. La mesentérica inferior, que surge aproximadamente 5 centímetros superior al tronco terminal, es decir, a las porciones de las arterias ilíacas a nivel superior, nace la mesentérica inferior y es la que va a irrigar los segmentos terminales del colon, es decir, que vamos a tener las arterias cólica izquierda y sigmoidea, más las arterias rectales, que son en la porción del recto del intestino grueso. Acá podemos ver justamente las diferentes vísceras que contiene el abdomen y pertenecen al aparato digestivo, como es la última porción del estómago, intestino delgado con su primer porción que es el duodeno, tenemos el yeyuno, una última porción del yeyuno ilion, el colon ascendente, el transverso que es el que falta, el descendente, el sigmoide y el recto. Por lo tanto, de la arteria mesentérica superior va a irrigar parte del páncreas, duodeno y emite ramificaciones hacia las yeyuno ilion más el colon ascendente. Y lo que es la mesentérica inferior va a emitir ramas hacia el colon descendente, el colon sigmoideo, la porción justamente del recto. Entonces son arterias colónicas, sigmoideas y rectales. Bien. La última porción de la arteria abdominal son justamente sus ramas terminales, que corresponden a las arterias ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda, más la arteria sacra media, que esta ya la habíamos comentado anteriormente. La arteria ilíaca común derecha tiene dos ramificaciones, una ilíaca externa y una ilíaca interna, y luego de pasar el ligamento inguinal, luego de atravesar el ligamento inguinal a nivel de la articulación coxofemoral, las arterias inguinales pasan a irrigar los que son los miembros inferiores, por lo tanto cambian de nombre.
En cuanto a la arteria ilíaca externa, como características decimos que transita por el mismo recorrido que tiene el músculo psoas mayor, es decir, que lo hace lateral al sacro y en las fosas internas de lo que es los coxales, la fosa ilíaca. Va acompañada de la vena ilíaca externa y en el caso del hombre está atravesado por los vasos, acompañados por los vasos espermáticos más los conductos deferentes y a su vez lo cruza en el conducto deferente, lo cruza a nivel del ligamento inguinal. Como característica en la mujer, la ilíaca externa va a estar atravesado por el ligamento redondo del útero, este es el útero, este es el ligamento redondo, y por los vasos ováricos que se encuentran a nivel más profundo y posterior. Luego de pasar, como dijimos, el conducto inguinal, esta arteria ilíaca se transforma en la irrigación de miembros inferiores. Por lo tanto, vamos a tener la arteria femoral que emite una rama para la arteria femoral profunda y la misma emite una rama para la arteria circunfleja medial y lateral. En la región poplitea vamos a encontrar el origen de la arteria genicular descendente, como así también la arteria poplitea, la cual emite una rama para la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. La arteria tibial posterior se ramifica y emite una arteria peronea o fibular, y a nivel del tobillo esta arteria se ramifica dando origen a las arterias plantares medial y lateral. Y la arteria tibial anterior emite una rama para la arteria pedia dorsal, las cuales se anastomosan y forman justamente los arcos pédicos.